Hola, mi nombre es Jorge Naranjo, yo soy guía del Instituto Distrital de Turismo. Hoy les quiero hablar del Cementerio Central. Es un recorrido que pueden ustedes acompañar a través de la plataforma Google Street para aprovecharlo al máximo. Bien, sin más preámbulos, comencemos. A principios del siglo XX, las colonias españolas enterraban a sus muertos en las iglesias, en sus alrededores e incluso en los solares de las casas. Pero debido al crecimiento, al incremento de la población, también hubo incremento en pandemias y las espacios ya no daban abasto para enterrar más muertos. Por esa razón, el rey Carlos III decidió ordenar la creación de los cementerios en sus colonias. Así pues, se da la orden y en este territorio el virrey José Ezpeleta manda a construir un cementerio. De esto se encarga el comandante Domingo Esquiaque, quien aprovechó para hacer el primer plano de la ciudad. Se construye un cementerio hacia el occidente, no muy lejos del Hospital San Juan de Dios, a la altura de la estación del tren de la Sabana. Este cementerio tuvo una connotación muy popular porque la gente, allí iba a parar la gente humilde, la gente indigente, podemos llamarla hoy, y la gente de mayor dinero o la gente de dinero se negó a ser enterrada en este sitio. Por esa razón desapareció este cementerio. Posteriormente, ya para 1822, siendo alcalde de la ciudad, el señor Buenaventura Ahumada solicitó al cabildo que le asignaran un terreno para la construcción de un cementerio. De hecho, el señor Ahumada fue la primera persona enterrada en el hoy conocido Cementerio Central. Para 1827, Simón Bolívar continúa con la prohibición de enterrar los muertos en lugares ajenos a los cementerios. Templos, capillas, bóvedas deberían ser enterrados en estos lugares. Entonces ordenó que se construyera nuevamente un cementerio y dio la orden para lo cual se encargó Nicolás León y Pío Domínguez. Nicolás León había construido o había terminado de construir la Catedral Primada hace unos pocos años. Para 1836 se entregó la obra finalizada gracias al empeño de don Rufino Cuervo. Ahora nos encontramos frente a la necrópolis. La necrópolis, estamos dentro de que podría llamarse la ciudad de los muertos. La ciudad de los muertos tiene similitudes con las ciudades de los vivos debido a que se encuentran divididos, digamos, en un mismo espacio, se encuentran en diferentes áreas, las armas o los cuerpos o los restos, como si estuvieran divididos en estratos, sociales. Está dividido en el globo A. El globo A alberga, que está conformado por la elipse. Este alberga los personajes de la élite nacional, y el trapecio, en el cual también se encontraban las personas más destacadas en la vida política, cultural, social, y también aquellas familias que acumularon las mayores riquezas de aquella época. Está el globo B, que era el cementerio de los pobres. Finalmente allí iban a parar las personas que no contaban con mucho dinero para el momento de su muerte, y fue construido desde su inicio, fue construido en forma de columbarios. Desde su inicio estoy hablando de 1946. También encontramos, ya hoy desaparecido, el globo C, que es donde ya finalmente la gente moría sin ninguna capacidad económica, no tenía cómo enterrar a sus muertos, y allí eran lanzados o enterrados en fosas comunes, y de pronto en algunas tumbas que improvisaban, pero estas tumbas quedaban abandonadas. Bien, este es un mundo idealizado para el alma y para el espíritu, porque además de ser un espacio para la muerte, también es un espacio para manifestaciones culturales, para manifestaciones religiosas. Este es un escenario también dedicado para la hechicería y la brujería. De hecho, el Cementerio Central es el reino de la magia negra. La mayoría de las personas vienen al cementerio a visitar a sus difuntos, pero no obstante hay otras personas que vienen por curiosidad, vienen en búsqueda de fenómenos paranormales, tales como espíritus de luz, fantasmas. Hay otras personas que vienen a hacer de este sitio su lugar de sustento, aprovechándose del dolor y la tristeza de quienes aquí vienen a buscar refugio a sus penas y a su dolor. Y hay otros pocos como nosotros que venimos a hacer turismo.
Ahora vamos a pasar a la entrada del cementerio. Nos encontramos frente a la fachada. Esta fachada fue construida en 1905 por uno de los arquitectos más representativos de la ciudad, don Julián Lombana. Este arquitecto diseñó muchas obras en Bogotá y ayudó en la construcción del Palacio de Nariño, el Palacio Liébano, el Teatro Colón y la Iglesia de Lourdes. Esta obra, terminada esta obra dentro de su concepto, en la parte alta de la fachada, encontramos una escultura. Esa escultura es una escultura hecha en cemento, vaciada por el ornamentista Colombo Ramelli. Colombo Ramelli es hijo de Hugo Ramelli, uno de los ornamentistas, de los plásticos ornamentistas más importantes que llegó en esa época a nuestra ciudad. Colombo Ramelli diseñó este personaje que está representando en este momento a Cronos. Cronos es el dios del tiempo. Él tiene sobre su mano derecha, está inclinado o apoyado sobre un reloj del tiempo que permite o que representa el paso inexorable de la vida con la muerte. Este dios en su mano izquierda tiene una guadaña, que es una herramienta de la cosecha, la cual simboliza que corta la vida de un solo tajo con la esperanza del renacimiento y obviamente de una vida nueva. Pero bien, ahora vamos atravesando la portada, nos vamos a encontrar con una gran cantidad de esculturas hechas en bronce, mármol, cemento. Estas esculturas fueron hechas más o menos en el siglo, entre el XIX y el XXI, y fueron hechas por personajes muy reconocidos de la época. Estoy hablando de Pietro Tenerani, estoy hablando de César Siginolfi. Estos personajes realizaron estas esculturas para cuando se encontraban en la ciudad. Para ahora podríamos decir que el cementerio, debido a estas esculturas y obras de arquitectura, se puede decir que es un museo a cielo abierto. Vamos a empezar ahora haciendo el recorrido del cual hacemos alusión, valga la redundancia, en este itinerario, en este recorrido. Es el recorrido de las ánimas. Iniciaremos el recorrido visitando aquellas tumbas donde reposan los santos que han sido convertidos o se han vuelto santos. Este circuito se ha convertido en un ritual de religiosidad y de popularidad de la gente del común. Las ánimas benditas, el circuito consiste básicamente en que las ánimas benditas del purgatorio conceden milagros a quienes rezan y dan ofrendas, pues ya se dice pues, que ellas tienen una conexión más cercana con Dios. Los creyentes llegan a este cementerio cada uno con sus preocupaciones propias, y vienen trabajadores sexuales, vendedores ambulantes, ladrones, negociantes, yo diría gente de todas las clases, vienen en búsqueda de refugio de sus penas y obviamente, como todos, solucionan sus problemas. Vamos a adentrarnos ahora en la primera escultura, la más hermosa, una de las más hermosas, que es la escultura de Ignacio Lago, y la escultura es la tumba de Ignacio Lago, la escultura de la Piedad. Está ubicada a la entrada de la elipse central. En su descripción habla de que yace en paz Ignacio Lago. Este es el primer espacio de culto popular. Esta hermosa escultura fue tallada por Hermenegildo Lupi y mandada a traer desde Roma, más o menos en 1928, en la fecha que Ignacio Lago falleció. Por la magnitud y por su belleza, esta escultura fue movida del punto donde estaba originalmente y ubicada, como la vemos ahora, a la entrada del cementerio. Hoy pues no es no representa un ánima, pero pues obviamente, como ustedes pueden observar, representa a la Virgen María y a Jesús. Jesús, si ustedes observan en su rostro parece comprender la necesidad y el sufrimiento de quienes se acercan a él. Su cuerpo exánime yace sobre los brazos de la Virgen, y la Virgen, con una mirada tierna, parece dar aliento y esperanza a quienes los visitan. La gente, al llegar a este espacio, trata de acercarse a ella y saltar, atravesar la reja para llegar al punto donde están ellos, acercarse más para, bien sea, pedirle a la Virgen y rozar y tocar el cuerpo de Jesús pidiendo protección. Ahora vamos
a continuar nuestro recorrido hacia la tumba de Salomé. Salomé es un personaje mítico del cementerio central. Vamos a encontrar allí una tumba sencilla con una gran cruz pintada en blanco. Esta cruz esta cruz no, la tumba, fue uno de los lugares más visitados del cementerio central. Aquí se debió enterrar una mujer hacia mediados del siglo XX, cuyas circunstancias no han sido muy claras, o no se ha podido esclarecer su muerte. Algunos dicen que ella fue víctima de un esposo celoso que la maltrataba y la mató. Otros dicen que ella se quedó embarazada de un hombre muy importante y la mandaron a matar y la botaron en la parte cercana a Monserrate, donde se lavaba la ropa, y ella, digamos, el río San Francisco la arrastró, y unas, digamos, personas mujeres de la vida fácil dieron cristiana sepultura. También hay otro de los, dentro de esos tantos mitos, que dice que su madre la mató, pero en fin, casi todos aseguran que ella fue quemada y enterrada en medio de piedra y de tierras. De repente apareció su hija, y su hija pues empieza a ver en esto algo así como una actividad mercantil, y al parecer vio en el sur que podría haber un mejor mercado de fieles, y por tal razón la traslada hacia el cementerio del sur, donde se encuentra hoy. Obviamente las personas que visitaban esta tumba, que muchos de ellos eran algunos delincuentes y algunas personas que ofician en la noche de Bogotá, se quedaron sin santo a quien rezar, y evidentemente se fueron fijando en otras tumbas. Ahora, al lado de ella, vamos a pasar a la tumba de Julio Garavito. Julio Garavito, es una persona que fue muy importante en nuestro país. Nació en 1865 y murió en 1920. Su tumba, perpetuamente azul, es un homenaje hoy, rinde homenaje al billete de 20.000 pesos. Julio Garavito fue un matemático, ingeniero, y adicionalmente fue director del Observatorio Astronómico de Bogotá. Fue reconocido internacionalmente cuando en 1970 la NASA le brinda el título o el nombre de uno de los cráteres de la cara oculta de la Luna, con su nombre. Su tumba, digamos que no tiene una estatua ni un monumento. Esa tumba está adornada con lo que llevan los fieles. Como les decía, es una tumba pintada en azul, y los fieles llevan algunas flores azules y obviamente velas azules. Es un rectángulo donde está, digamos, bordeada por 4 pequeñas columnas, y en la parte final, en la parte superior, está inclinada desde donde se desprende una columna trunca. Esta columna trunca, en la parte superior, si ustedes ven, tienen un corte diagonal, y en ese sitio es donde la gente viene a rozar el billete de 20.000, donde pues él aparece, para esperar que se les concedan sus peticiones a nivel económico. Adicionalmente a en esta parte del corte diagonal de la columna se ve tallado el cometa Halley. Y bien, las columnas truncas en su mayoría son símbolos de donde yacen las personas que pertenecieron a la cultura masónica. Vamos a pasar ahora a una de las tumbas más importantes que tenemos en el cementerio, que es la tumba de Leo Kopp. Leo Kopp, pues, es un mausoleo familiar, que fue la familia que fue dueña de la industria bavaria. Leo Kopp fue un empresario alemán que llegó a este país y se radicó con su familia a finales del siglo XIX. Leo Kopp, junto con su esposa, formó la sociedad Kopp y Castello, y introdujo hacia 1889 la cerveza en el país. Esta empresa cervecera se convirtió en una de las más importantes del país, no solamente del país, sino de Latinoamérica. Por esta razón llegó a posicionarse en la élite nacional. Leo Kopp murió hacia 1927, y como le decía ahorita, cuando exhumaron los restos de Salomé, la gente comenzó a buscar tumbas, y esta se convirtió en una de las más visitadas. Alrededor de esta escultura que ustedes pueden observar en este momento hay una reja negra, donde la gente pues trata también de atravesar y acercarse a él. Es la escultura del pensador de
de Rodin, hecho por Victorio Macho. Esta es una escultura dorada brillante a la cual la gente también trae, además de flores y velas, trae agua para limpiarle, para darle brillo. Es muy simpático que si observamos la cara de esta escultura, el rostro corresponde al rostro de Simón Bolívar. Y eso se debe sencillamente a que esta escultura fue mandada a hacer en Europa y la mayoría de las esculturas que se hacían en Europa eran del Libertador. La gente se acerca, la costumbre es acercarse a la escultura para pedirle en el oído a León, porque se dice que de esa manera se van a realizar sus deseos, se van a cumplir sus deseos. La verdad es que los que le conocieron dicen que él tenía una deficiencia auditiva y pues tal vez por eso la gente tenía que acercarse a hablarle al oído. Bien, también en el mausoleo familiar vamos a encontrar a los miembros de su familia, su esposa, sus hijos, y hay algo muy importante que se dice que fue una persona muy generosa. De hecho, cuando él estableció su industria bavaria, en lo que hoy conocemos como el Centro Internacional, ahí se mantiene el edificio, para que las personas estuvieran muy cerca, hablamos de las mujeres también, muy cerca a la fábrica, les ayudó a construir el primer barrio obrero de la ciudad, conocido hoy como La Perseverancia. Ahora vamos a pasar a la tumba de José Raquel Mercado. José Raquel Mercado es un líder sindicalista, asesinado en 1976. Fue un importante sindicalista, de hecho fue presidente de la Confederación de Trabajadores Colombiana, y su muerte oscurece un poquito su título como intercesor, debido a que él fue asesinado y fue encontrado en una bolsa, en bolsas plásticas, en varias bolsas plásticas, muy cerca al Salite. También se dice o se asegura que fue víctima del M-19, quien tomó su vida, o el Tribunal del Pueblo toma su vida y lo justicia, debido a que consideraron que traicionó los derechos de la reivindicación de los obreros. Su busto este es un lugar muy visitado y su busto es visitado por la gente de color, porque como ustedes pueden observar, él era una persona de color. Básicamente lo visitan mujeres porque ellas dicen y afirman que al acercarse a él sienten que las acarician. Incluso han llegado a decir que su alma les hace el amor. En fin, bien, ahora vamos a hablar del cenotafio y de la capilla. La capilla y el cenotafio, inicialmente hablemos del cenotafio de Francisco de Paula Santander. Francisco de Paula Santander hoy se encuentra en un lugar privilegiado porque a él se le atribuye la creación del cementerio central. Fue un hombre supremamente importante, y al frente vamos a encontrar el cenotafio de Gonzalo Jiménez de Quesada y la capilla central. Esta capilla central fue construida en 1938. Es una capilla muy sencilla, su construcción es de más o menos de 15 por 9 metros. Bien, y para finalizar, y quiero despedirme de ustedes, aunque algunas personas afirman que este es el lugar donde se encuentran, que las almas se encuentran en otro mundo, otros dicen que en este lugar aún habitan las almas. De hecho, detrás de los mausoleos, en los pasillos, se han visto sombras, y halos, moverse sombras, y se han visto halos de luces, las cuales incluso han quedado registradas en cámaras. Bueno, muchas gracias por escuchar y espero que les haya gustado. Feliz tarde.